Entonces vamos a empezar como siempre orando. Señor Jesús, te damos muchas gracias que hoy fue tu plan que nosotros podemos reunirnos a estudiar tu palabra, a reflexionar acerca de cómo se aplica a nuestras vidas. Y pedimos, Padre Santo, que tú ministres a cada corazón en conformidad a la verdad de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. Y que cada uno de nosotros podemos aportar algo también para edificación de todos. Que esto sea en verdad un tiempo dirigido por medio de tu Santo Espíritu y que está conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces voy a compartir esto. La semana pasada no terminamos el módulo que tiene que ver con la importancia de la palabra de Dios para la persona que quiere vivir sirviendo al Señor Jesucristo. Ahí teníamos unos versículos para mirar y algunos de estos vamos a ver que en el módulo de hoy el módulo se llama Consejos Personales de Pablo a Timoteo. Se acuerda que la idea de todo este conjunto de conferencias es mirar a ver cómo la Biblia nos orienta en cuanto a lo que nos capacita para servir a Dios en esta vida y entre otras cosas, pues vimos que es por la gracia de Dios, por el llamado de Dios, que toda la honra y la gloria sea para Él. Estaba leyendo esta mañana en 1 Corintios, cerca a la mitad del capítulo 4, donde Pablo dice que, ¿qué tienes cada uno? ¿Qué tienes que no has recibido? Entonces, en verdad, pues cada uno de nosotros, Dios se encargó de nuestra formación desde la concepción y hasta el momento y seguirá encargándose de cada uno de nosotros hasta el día en que nos lleva a su presencia en gloria y allá no habrá más que hacer porque ya estaremos en la perfección. Pero en esta vida nos está llevando a cada uno por un proceso. Y estas reuniones es parte del proceso para los que nos reunimos. La palabra de Dios es parte del proceso, las circunstancias de la vida y muchas otras cosas que Dios está utilizando para llevar cada uno por un camino especial y distinto. Y lo que estamos mirando en estas reuniones es cómo nosotros podemos agilizar lo que Dios está haciendo. Porque al fin yo creo que quien agiliza o quien tranca el proceso en la vida de cada uno de nosotros es uno mismo. O sea que si uno se decide, entonces el proceso que Dios está llevando a cabo va más rápido. Y si uno se decide oponerse a lo que es lo que Dios está tratando de hacer en uno, entonces quien tranque el proceso y lo obstaculice es más que todo uno mismo. Entonces, en cierta forma, lo que estamos haciendo en estos días, en estos estudios, es viendo cómo es que cada uno de nosotros podemos agilizar el proceso que Dios está llevando a cabo. Porque llevar a cabo, lo va a llevar a cabo, porque Dios es Dios. Dice en Filipenses que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros llevará eso a un buen término. Va a llegar a su propósito. Pero nosotros somos quienes determinamos a qué velocidad vamos hacia los propósitos de Dios. En gran manera, eso depende de nosotros. Si estamos procurando colaborar y participar en lo que Dios está haciendo, o si estamos siendo tercos y renuentes y oponiéndonos a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, el módulo que no terminamos la semana pasada tiene que ver con nuestro uso de la palabra de Dios. Y yo quisiera entonces que miramos a 1 Timoteo 4 del 6 a 16. Y vamos a ir por pedazos acá. Yo de pronto en vez de
dar la lectura a cada uno. Yo leo y vamos a ver cómo ese versículo se aplica a la situación que estamos viviendo. Entonces, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice, en la Reina Valera dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y uno dirá, ¿qué enseñas? Pues lo que los versículos anteriores decían. Básicamente, Pablo está hablando de lo que dice la Biblia. Se puede meter allá en el versículo 6, se enseña lo que dice la Biblia a los hermanos. Ahora, como hablamos la semana pasada, alguien dirá, pues yo no tengo el don de enseñanza, yo no predico, no enseño, no tengo una clase bíblica. Pero como leemos en 2 de Timoteo 3:16, la palabra y 17, la palabra de Dios es la herramienta para la obra del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros, alguna medida u otro, llevamos la obra del Señor Jesucristo en alguna medida, con el vecino, en la familia, con las personas con quienes negociamos, donde trabajamos, donde hacemos compras. Sí, estamos llevando a cabo la obra de Dios en alguna medida u otra. Y la palabra de Dios tiene que jugar un papel en eso. Tiene que jugar algún papel en eso. Entonces, lo que este versículo está diciendo es palabras de fe y de sana doctrina. O sea que nuestra conversación, nuestro hablar, sea caracterizada por la verdad de la palabra de Dios, aunque no citamos la Biblia por sí mismo, diciendo, pues, sí, 1 de Timoteo 4:6 dice esto, pero estamos hablando la verdad con amor. Estamos usando la palabra de Dios en nuestra conversación diaria. Versículos 7 y 8 dicen, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ya, acá yo no creo que Pablo está diciendo en la manera en que nosotros decimos, sino que está diciendo sí, pues, es una manera de hablar. Ejercítate en la piedad, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, Pablo tampoco está criticando el hacer ejercicio corporal, sino que está diciendo, pues, como ese es parte de la rutina diaria de muchos de nosotros, el ejercicio corporal, también debemos ejercitarnos en la piedad. Versículo 12 refuerza esa idea, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a ver este versículo también más adelante hoy en los consejos personales de Pablo. Y el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Un versículo que ya leímos la semana pasada también y comentamos que no es que Timoteo te salva, sino que pues se participe en la salvación, así haciendo la voluntad de Dios. Entonces acá no es suficiente solo hablar conforme a la verdad de la palabra de Dios, sino que es necesario vivir en conformidad a la palabra de Dios. Si queremos tener autoridad en lo que decimos, tenemos que demostrar que la palabra tiene autoridad sobre nosotros en esta vida. Es como se puede usar, por ejemplo, un policía. Si un miembro de la fuerza pública, digamos la Policía Nacional de Colombia, cada miembro está bajo la autoridad de alguien y cada miembro tiene autoridad sobre alguien. Y si vive bajo la autoridad del que le manda, su autoridad sobre el que él manda es auténtico, es vigente. Pero donde la policía, aparte de obedecer el que está por encima de él,
entonces pronto le van a quitar el derecho de mandar al otro. Y es igual en la vida cristiana. Si nosotros estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos con autoridad y todo el mundo lo reconoce. Pero si nosotros estamos viviendo una vida apartado de la voluntad de Dios y tratamos de hablar la palabra de Dios a alguien, ese alguien se va a burlar de nosotros, aunque no a nuestra cara puede que no, pero a nuestras espaldas seguramente que sí, porque los del mundo sí se dan cuenta cómo es que vivimos. Luego, versículos 11 y 13, 11 dice, esto manda y enseña, y el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Otra vez volviendo a la idea de que nuestro papel en este mundo es representar al Señor Jesucristo. Es interesante que en Génesis capítulo 1 y 2 dice que creó al ser humano en la imagen y semejanza de Dios. Y la palabra ya imagen es la misma palabra que el Antiguo Testamento usa para los ídolos muchas veces. Que el ser humano hace un ídolo y está representando a Dios con una imagen, cuando el ser humano es la imagen de Dios. Dios ha puesto en esta vida a nosotros como representantes de Él en su creación, sobre todo cuando recibimos al Señor Jesucristo y estamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, según 2 Corintios 3:18. Entonces, ¿quién representa a Dios en este mundo? Pues usted y yo. ¿Sí? Entonces, nuestro papel en este mundo, gusto o no gusta, es representar a Dios en el mundo. Versículos 15 y 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Otra vez, pues la idea acá es que estamos agilizando lo que Dios hace en nuestras vidas con nuestra manera de proceder, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar. Entonces, para mí, este es un pasaje clave en cuanto al uso de la palabra de Dios, el uso de la palabra para formarnos a nosotros mismos y cómo usamos la verdad de la palabra de Dios, aunque no estamos predicando ni enseñando necesariamente en una forma formal, pero que nuestro proceder y nuestro hablar sea caracterizada por la verdad que contiene la palabra de Dios. Esa es la idea de este pasaje. ¿Algún comentario? ¿Algo que alguien desea añadir a estas ideas? Si no, vamos a seguir con el capítulo 6 de 1 Timoteo, de 3 a 10. Y ahora sí, voy a pedirle el favor que alguien lea en la versión que tenga 1 Timoteo 6, versículos 3 a 10. Y vamos escuchando. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada. Espere. Me ¡Ay! parece. No, estoy leyendo el capítulo 5, perdona. Bueno. Sí. El amor al dinero. 6, de 3 a 10. Sí, perdón. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es obstinado que nada entiende. Ese tal padece de afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene.
porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieran enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Bueno, está muy bien. Entonces acá pues este pasaje habla de personas que enseñan cosas diferentes de lo que la Biblia dice. Y estamos rodeados por una cultura que en gran manera desobedece lo que la Biblia enseña. Hasta que hay leyes de la República ahora que van en contra de algunas de las cosas que la Biblia dice. Yo estaba mirando hace poquito el noticiero donde hablaba de que alguna persona tiene propuesta una ley donde creo que lo llaman el divorcio expreso o algo así. Si uno quiere separarse de su pareja, no tiene que tener ya consentimiento del otro, sino que lo puede hacer y listo. ¿Por qué? ¿Para qué seguir viviendo juntos si estamos peleando, si estamos descontentos? Y otros, pues no tenemos que mencionar tantas cosas que hay necesariamente en la cultura que nos rodea, pero la verdad es que la cultura está en un rumbo que le lleva más y más lejos de lo que es la voluntad de Dios cada día. Entonces, ¿cómo debemos portarnos frente a eso? Pues Pablo dice, pues no tenga nada que ver con eso. ¿Sí? No participe en eso, no sea parte de eso. Nuestro papel como iglesia creo que en gran manera estamos acá para trancar y obstaculizar ese rumbo. Y sé que lo hacemos. Yo me acuerdo, no sé si Hernán está escuchando o no, pero yo me acuerdo una vez escuchándole a él diciendo que cuando hay reuniones de varios médicos para considerar casos especialistas en diferentes áreas, él dice que pues la profesión médica es una profesión que dice muchas groserías en privado. Y yo sé que eso es cierto entre abogados, eso es cierto entre ingenieros, eso es cierto entre políticos. Ese es lo que caracteriza muchas veces el hablar en el mundo, es decir groserías. Y él decía que cuando él entraba tarde en una reunión de esos, como la gente sabe que él es cristiano, dejaba de decir groserías. Y estaba comentando acerca del hecho de que nosotros como cristianos somos como sal y luz. Tendemos a transmitir la santidad de Dios de alguna forma u otra al ambiente donde estamos, sobre todo si nos identificamos como creyentes en el Señor Jesucristo y seguidores de lo que la Biblia dice. Tenemos ese efecto en el mundo. Entonces, es de eso que este pasaje habla. Y el pasaje menciona el hecho de que muchas veces las enseñanzas no bíblicas tienen de alguna manera u otra como motivo el enriquecerse. Podemos dar ejemplos. Yo conozco la historia de mi país más que la historia de este país, entonces voy a dar unos ejemplos de lo de mi país. Cuando yo era niño, era un delito las apuestas y loterías. Eso se llamaba en mi juventud, cuando yo era niño y joven, se llamaba el juego de números. Y mandaba a la gente a la cárcel que montaba loterías. Hoy día, cada estado en Estados Unidos tiene su propia lotería. Y muchas organizaciones que están dedicados a hacer bien a otras personas. Por ejemplo, la Cruz Roja en Estados Unidos tiene su propia lotería. Lo que era malo, el gobierno vio, pero eso da buena plata.
Ahora vamos a legalizarlo y aprovechar nosotros de esa entrada. Hubo un tiempo en Estados Unidos cuando estaba prohibido la venta y el consumo de licor de todos, de cerveza, de licores, prohibido absolutamente. Pero el gobierno vio que pues, eso también da buena plata. Entonces, ahora el gobierno cobra impuestos sobre esas cosas. Cuando yo era joven, la marihuana fumar marihuana era un delito, pero ahora en el estado de Colorado, en el estado de California y no sé cuántos otros estados, el consumo moderado de marihuana es legal, pero el gobierno cobra un impuesto sobre la marihuana. Entonces, ¿qué es lo que motivó el gobierno de meterse en loterías, en la venta de licores y en la venta de marihuana? Pues el dinero. Sí, y acá este pasaje lo que está diciendo es que lo que motiva mucha gente a corrientes antibíblicas es el dinero. Entonces, es importante que nosotros como hijos de Dios aprendemos a no caer en ese lazo, la codicia de las cosas materiales. Es Mateo 6, 32 y 33, donde dice que buscar primeramente el reino de Dios y Dios proveerá lo que necesitamos. Eso es lo que queremos, es más allá de lo que necesitamos, por cierto, y eso es de todo el mundo. Pero el codiciar eso, el darse al perseguir las cosas materiales, es un lazo del diablo y nos lleva a experimentar dolor en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, debemos, ese versículo donde dice, pues en esta versión, la piedad con contentamiento es de gran ganancia, pues eso debe ser un versículo lema para muchos de nosotros, contentarnos con lo que Dios provee. Y si sentimos necesidad o algo, pues pídelo a Dios y espere en Él con paciencia que Él provea lo que consideramos que necesitamos. Voy a seguir al siguiente acá. Perdón, y yo fui 2 en vez de 1. Acá. Esto dice, la enseñanza acerca de las riquezas materiales es una batalla de cosmovisión. Es cierto que hay sectores de la iglesia cristiana que ha sido infectada con una enseñanza no sana acerca de las cosas materiales. El problema es esto, la mayoría de la gente gasta todo su esfuerzo en lo que es pasajero, lo que es de esta vida. ¿Por qué? Porque podemos verlo, podemos tocarlo, podemos gustarlo. Son cosas físicas que nos afectan lo diario, momento a momento en esta vida. Pero la Biblia enseña que todo este material es pasajero, que no dura nada, que no podemos llevar nada de eso cuando morimos y algún día hasta este mundo completo desaparecerá y será reemplazado por una creación nueva que no está infectada por el pecado. Entonces, lo que es de este mundo produce sufrimiento. ¿Sí? Lo más que uno tiene, lo más preocupaciones tengo uno. Sí, es más trabajo cada vez que consigo otra, digamos, máquina para ayudar en el trabajo acá. Es otra máquina que tengo que mantener, tengo que alimentar, tengo que gastar tiempo y esfuerzo manteniendo la máquina. Entonces, aunque la máquina me ayuda, pero también yo tengo que dedicar más y más tiempo a eso, a las cosas materiales de este mundo. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio donde no estamos controlados por las cosas materiales, sino que nosotros como hijos e hijas de Dios controlamos lo material y lo administramos de tal manera que estamos en conformidad con la palabra de Dios y que nuestra esperanza y nuestro deseo y nuestra vida está fundada en la vida que viene, porque ese es lo eterno. Aunque no podemos verlo, no podemos gustarlo, no son cosas que huimos o tocamos, pero son las cosas eternas, las cosas que vamos a estar disfrutando las bendiciones espirituales por la eternidad.
Y lo que disfrutamos o lo que sufrimos en esta vida es pasajero, es temporal y algún día va a desaparecer por completo. Y lo que va a quedar es nuestro manejo, nuestra administración de las cosas de este mundo. Entonces, esa es la enseñanza de este pasaje. Entonces, tengamos cuidado con esto. Y una cosita más, 2 Timoteo 4, 1 a 4. De eso hablamos un poco la semana pasada, la idea de que en los últimos tiempos las enseñanzas falsas van a aumentar más y más. ¿Y qué es el remedio de eso? Pues predicar la verdad, insistir en la verdad. Redarguir quiere decir que cuando vemos que algo está mal, no tener miedo de hablar. Y no tenemos que decir, es mi opinión. Podemos decir, pues, la palabra de Dios dice tal y cual. Y reprender, no tener miedo de eso, exhortar, pero con paciencia, con doctrina, con amor, con misericordia. La acusación que yo escucho a veces es que, pues, usted se cree más santo que uno. Pues no, yo sé que lo contrario, de pronto es lo contrario. Pero yo sé qué dice la palabra de Dios y procuro ordenar mi vida en conformidad de ella. Y le conviene a usted también hacer lo mismo porque allá está la verdadera bendición. ¿Sí? Entonces, podemos hacer estas cosas sin dar la idea de que de alguna manera u otra nosotros somos mejores que los demás. ¿Algún comentario antes de salir y meternos en lo que son los consejos personales? El asunto, don Robert, del asunto de las riquezas, y pienso que eso ha sido algo que pues en muchas iglesias, no tanto en la compra, pero sí en otras iglesias se plantea mucho que una muestra de la bendición es tener cosas. Entonces, solo se predica sobre bendición si tú tienes, o sea, si tú recibes, si tú eres próspero, si tú tienes cosas. Entonces, qué interesante plantear el asunto acá de volver a recordar que lo más importante es lo eterno más que las cosas materiales. Y hay otras cosas también como ambiciones de fama, ambiciones de reconocimiento que también serían riquezas, ¿no? Y que no le darían el lugar al Señor. Así Y, es. y yo tenía algunas discusiones con algunas personas porque decían es que el Señor me bendijo con eso. Y sí, yo entiendo que pues Dios bendice a uno, Dios le da ciertas cosas materiales, pero más que eso, lo más importante es la salvación, es la relación con el Señor, es seguir creciendo en la madurez con el Señor. Entonces, un poquito hablar con relación a, quería como ver esto. Sí. Sí, los que llevan esa enseñanza indican personas como Abraham, Isaac, Salomón, que tuvieron muchas riquezas. Sí. Pero hay personas en la Biblia que no tuvo, Juan el Bautista no tuvo nada. ¿Sí? Vivía en el desierto y se vestía de pieles de animales y comía insectos, lo que encontraba en el campo. El Señor Jesucristo tampoco era dueño de alguna cosa que yo sepa. Él dependía de las ofrendas de las personas y mandaba a la gente que salía a evangelizar no llevar nada y depender de la bondad de otros para proveer por sus necesidades. Entonces, la Biblia da ambos ejemplos. No es un pecado ser rico, pero es un peligro porque es muy fácil manejar mal las riquezas. Es una responsabilidad. Tampoco es un pecado ser pobre y carecer de los lujos de esta vida, porque hay ejemplos bíblicos de siervos de Dios que han vivido de ambas formas. Y el versículo citado a veces es equivocadamente, es que Filipenses 4:13, ¿no? ¿Cómo es?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, ¿cierto? Ese está en el contexto. Pablo lo que está diciendo es que yo he aprendido a vivir con mucho y no pecar, y yo he aprendido a vivir con poco y no pecar. He aprendido a ser contento cual sea mi situación. Él experimentó ambos extremos. Pero me imagino que la vida de Pablo en la gran mayor parte era en alguna parte en la mitad entre esos dos extremos. Pero él pudo vivir con mucho o pudo vivir con poco y no pecar. Entonces esa es la idea acá. Aprender a manejar las cosas de este mundo sin caer en ninguna de las dos trampas. Hay un salmo donde el salmista dice así, que no me dé mucho ni poco, porque si me dé mucho puede que se me olvide de ti. Y si me dé poco puede que blasfemo contra ti o robo o hago algo así. Por favor, manténgame así a un nivel medio. Sí. Entonces, voy a poner otra presentación ahora. Tengo que Señor Ron, Sí, me, siga. me llamó mucho la atención en la primera de Timoteo 6, donde dice que, pues, explicar más la palabra de Dios. O sea, ahí dice enseñar falsas doctrinas, Ujú. apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Que como que enseñar, uno puede caer, o alguien que de pronto conoce de la palabra de Dios o es cristiano, si de pronto no tiene claro algún tema, puede caer en lo que dice el texto, ¿no? Que ujú. eso puede generar es discusiones, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre las personas. O sea, como que hay que tener mucho cuidado eh, con lo que se enseña de la palabra de Dios, porque eso puede tener como un efecto contrario, es lo que yo entiendo ahí, ¿no? Pues sí, sí. Y en Santiago dice que por eso hay que haya pocos maestros, porque caerán mayor condenación. Y yo sé que en mi vida yo he cometido errores y he enseñado cosas que ahora creo que eso era equivocado. Y lo que yo hago es orar mucho cuando estoy preparándome para enseñar y en los tiempos antes de tener la responsabilidad de enseñar, y pido a Dios que me haga sensible a la guía de tu Santo Espíritu, que me dé entendimiento. Y hasta he orado, Señor, si digo algo malo, por favor, tapa los oídos para que la gente no me escuche, que duérmense, que no hagan caso, que no escuchen. Sí, porque yo sé que humanamente hablando todos cometemos errores también. Sí, pero creo que estos pasajes están hablando de personas que persisten en eso, que personas que no se dejan enseñar. Sí, hay personas que están muy encerrados en su doctrina y cuando eso pasa llega a que a veces su doctrina ya no es bíblica. Sí, Trabajando con la iglesia, con el Seminario Bíblico de Colombia, hemos tenido ese problema a veces, que un estudiante empiece una clase o empiece una carrera en línea, ¿no? Porque ahora ellos tienen todo su programa en el internet también, no tienen que ir allá. Entonces empiece y llega a cierto punto y de repente se retira de todo y hay seguimiento y uno sigue a veces y que mi pastor me dijo que qué estoy haciendo allá, que si recibo enseñanza es en mi iglesia local y que no está permitido para mí recibir enseñanza en ninguna otra parte, solo en mi iglesia local. Entonces, ¿eso qué me dice? Que esa iglesia local cree que nadie más puede enseñar la Biblia correctamente. Ese es un problema. Cuando esa es una de las señales de lo que hoy día llamamos sectas. Casi todas las sectas creen que no hay salvación en ninguna otra parte. En Sucre también teníamos la experiencia, estábamos trabajando con los policías y llegó allá un policía que decía ser creyente
Y nosotros, ay, gloria a Dios, gracias Señor por enviar a cabo. Pues él era de una de esas denominaciones que existe hoy día en Colombia, que dice que no hay que ir y escuchar ningún otro pastor, ninguna otra iglesia local, solo esta iglesia. O si va a otra ciudad y no existe una sede de esta denominación, es mejor no asistir. Porque todas las demás iglesias están en error. Solo nosotros tenemos la verdad. Entonces, este policía, en vez de animar a la gente a seguir con nosotros, los otros no creyentes, él dice, no vayan allá porque ellos no están enseñando la verdad. Y trajo una persona de otra ciudad y a la misma hora en que nosotros tuvimos las reuniones y llevaba a los policías allá y pronto se cayó al suelo toda la obra que habíamos hecho por meses y meses con estos policías no creyentes, por esta persona que decía ser creyente. Entonces, yo creo que de eso está hablando Pablo. Sí, personas que creen que pues yo tengo la verdad, todos ustedes ya están mal. Hay que tener cuidado, no caer en esa actitud nosotros. Sí. ¿Algún otro comentario? Eso sí fue una observación muy importante. Bueno, vamos entonces a consejos personales. Y hemos gastado tiempo en esto, pero creo que es importante. La próxima vez que nos reunimos, que será en 15 días, tenemos una enseñanza más corta. Entonces, si no alcanzamos a terminar hoy con esto, los consejos personales, no podemos seguir la semana que sigue. Entonces, ahora sí, vamos a 1 Timoteo 2, 1 a 4. Ahora pasamos de considerar la palabra de Dios a considerar pues, cosas más personales. ¿Alguien que quiere leer, por favor, estos versículos, 1 a 4, y el versículo 8 de 1 Timoteo capítulo 2? Y te recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y el versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Bueno, y acá donde dice los hombres en las versiones modernas, algunas personas, algunas traducciones sustituyen personas, todas las personas. O sea que acá estamos hablando de todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, debemos orar. Entonces, ¿cuántos oran por el gobierno nacional de Colombia? ¿Cuántos oran por su alcalde, donde quiere que esté viviendo, o por el gobernador, los diputados, los concejales? Yo sé que yo fallo en esto. Trato de hacerlo, pero no lo hago todos los días y no estoy constante en eso. Pero este es un mandamiento igual como amar a Dios con todo tu corazón, o no robar o no mentir. Este es un mandamiento acá de la palabra inspirada por Dios. Debemos estar orando por nuestros gobiernos. Y en general debemos estar orando. Ahora, yo tengo una serie de citas en Efesios acá. Los ve allá, Efesios 1, 15 a 20. Alguien coge eso, alguien coge 3, 14 a 19 y otro 6, 18 a 20. Vamos a leerlos enseguida. Las 3 oraciones de Pablo en Efesios. Casi todas sus cartas tienen por lo menos una oración. Efesios tiene 3 oraciones. Entonces, haga el favor de empezar y leer estos. Y mientras se escucha, vaya pensando cuáles son las cosas por las cuales está orando Pablo en cada una de estas oraciones. ¿Para qué cosas ora él? Alguien puede empezar a leer Efesios 1, 15 a 20, por favor.
Bueno, si quiere yo empiezo en Nueva Versión Internacional, Efesios 1, 15 al 20. Dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Bueno, Efesios 3, 14 al 19. Puede ser otra persona o... Yo leo. Ujú. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Muy bien. Y ahora 6, 18 a 20. Bueno, si quieren yo leo ese, dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para lo que proclame valerosamente como debo hacerlo. Para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿para qué cosas está orando Pablo en estas 3 oraciones? Uno por los que tienen fe, ¿no? Ujú. Sí, Pero gracias a Dios por los que han aceptado la fe en Cristo. eso, bueno. ¿No? Y lo que hablábamos precisamente ahorita, ¿no? Para que cuando él hablara y enseñara, lo hiciera bien. Ujú. Muy bien. Y también por la iglesia para que pudiera conocer el amor de Dios y su voluntad. Sí. Muy bien. Y su amor. O sea que el enfoque de la oración en estas 3 oraciones, por lo menos, y si ustedes quieren, pueden comparar las oraciones en Filipenses, en Romanos, en Corintios, en las otras cartas de Pablo, porque él tiene muchas oraciones en sus cartas. No se escucha a Pablo orando para que se sane de una gripe o para que se solucione algún problema de familia o para que la persona se prospere en su negocio. Sí, él ora por el hombre interior, por el crecimiento espiritual, por el fortalecimiento de la iglesia, por la proclamación de la palabra de Dios. Y lo que leemos en 1 de Timoteo 2, 1 a 4, está orando por el gobierno, no que prospere el gobierno, sino que se cumplen los propósitos de Dios para que la iglesia se fortalezca bajo el gobierno que existe. ¿Y qué era el gobierno que existía en ese tiempo? Pues el Imperio Romano, no era un gobierno así súper fácil para la existencia de la iglesia. La iglesia cristiana en esa época era una religión no lícita según las leyes del gobierno romano. No podían tener edificios propios. Sus reuniones
siempre creaba algo de sospecha. ¿Qué será? ¿Que están promulgando allá algún dios diferente del César y del panteón de dioses de Roma? Y si sí, eso puede ser interpretado como un acto no patriótico, sino un acto de sedición o de rebelión contra el César. Entonces, pues, si uno, yo no sé si la iglesia en Chía tiene una reunión de oración o no. Muchas iglesias por muchos tiempos lo tenían. Hoy día no es de moda tener una reunión de oración, pero yo me acuerdo cuando entré al evangelio era el culto, domingo por la mañana era para los creyentes, domingo por la noche era para evangelizar no creyentes. Entonces, todo el mundo era, pues engancha a su vecino, su compañero de trabajo que no cree en Cristo y lo traiga el domingo por la noche, porque ese es el culto evangelístico. Y luego, martes era oración y jueves era estudio bíblico. Eso era como manejaba la iglesia cuando yo recibí a Cristo hace muchos años. Y la reunión de oración era cuando todo el mundo podía expresar sus peticiones y oramos los unos por los otros. No hubo enseñanza bíblica, era un culto de oración. Pero casi toda la temática de la oración en esa época era cosas materiales. Ahora acabamos de hablar de aprender a manejar las cosas materiales así como, y no deja que las cosas materiales me manejen a mí. Entonces no está mal orar por sanidad o por prosperidad o por el arreglo de problemas, pero no debemos dejar de estar orando constantemente por la parte espiritual de la iglesia y de nuestros hermanos. Entonces, no es solo que debemos orar, pero ¿cómo estamos orando? ¿Cuánto oramos por la unidad y el amor en la iglesia? ¿Cuánto oramos para que el Espíritu Santo guíe al que le corresponde dar la enseñanza este domingo? ¿Cuánto oramos por el crecimiento espiritual del cónyuge o de los hijos o de los nietos, cual sea el caso del vecino, del hermano en Cristo? Y así sucesivamente. O sea que en la temática de la oración debemos tener cuidado sobre qué cosas estamos orando. No solo que debemos orar, pero debemos orar de una manera más eficaz. ¿Algún comentario? Señor Robert, yo tengo ahí un comentario y es, no sé, a mí me parece que uno de los temas en los que la decisión es directamente de Dios, bueno, como todos es sobre los gobernantes. Y las muestras están sobre todo en el libro de Crónicas, donde Sí. pues, Dios era el que daba ciertos periodos de gobierno a los reyes de Israel y los tiempos que el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Sí. Nosotros, por ejemplo, ahorita vemos en este gobierno, pues, personas totalmente contrarias a la iglesia, ¿no? O sea, personas con ideologías de género, con problemas de consumo en el gobierno distrital, en el gobierno nacional, es guerrilleros, es paramilitares al mando de las entidades del Estado. Entonces uno ahí dice, es muy difícil, digamos, pensar en orar por este tipo de personas, ¿no? Mire, me imagino que en Venezuela, por ejemplo, hay grupos grandes de cristianos orando hace más de 20 años porque se acabe ese gobierno, ese régimen, o en Cuba. Entonces, pienso, mi opinión es que el que dispone los tiempos para que, independientemente de la oración, para que esos gobiernos estén al mando en la autoridad de un país es directamente Dios. No sé usted qué opinión tiene sobre el tema. Sí, pues eso es complejo. Yo he enseñado en Cuba y me acuerdo enseñando en Romanos 13 algunos de estos pasajes como este y crea mal sentir porque mucha de la gente que yo enseñaba en Cuba había visto a su papá o su hermano o su esposa encarcelado o perseguido, maltratado, golpeado por ser cristiano por el gobierno. Entonces pues sí, era muy difícil. De todas formas, déjeme contarle esto.
tenía contacto con algunos dirigentes de diferentes denominaciones en Cuba y ellos me decían que durante el régimen de Castro, cuando la iglesia era duramente perseguida, ese es cuando la iglesia más crecía. Y algunos de ellos decían que llegó la iglesia cristiana verdadera de ser hasta casi la mitad de la población en la mayoría de los pueblos pequeños. No se sabe de las ciudades, pero por lo menos en los pueblos pequeños. Y como no era lícito tener reuniones públicas, ellos se reunían en casas de familias. Era una iglesia muy parecida a lo que Pablo ministraba, digamos, en Éfeso. Y que la iglesia era pura porque costaba ser miembro de la iglesia de Cristo, pero crecía más durante el régimen de Fidel que en cualquier otra época histórica de la isla. Entonces, ¿qué podemos decir? Dios permitió a Fidel tener el mando por muchos años y era un mando que llevaba el país a una pobreza extrema, de tal manera que mucha gente huía de Cuba. Pero la gente que se obligaba a quedarse allá, la iglesia crecía y crecía y crecía. Y más gente llegó a conocer a Cristo durante esos años que en cualquier otra época histórica de Cuba. Entonces, como dice Pablo en alguna parte en Romanos, que no se entiende a veces lo que Dios está haciendo, pero a Él sea toda la gloria. ¿Sí? Lo mismo pasó en China. El gobierno comunista, cuando llegó a tener poder más o menos en 1938, Mao Zedong expulsó a todos los misioneros cristianos extranjeros y cerró China de tal manera que los del resto del mundo no sabía qué estaba pasando allá y nadie de China pudo salir para decir lo que estaba pasando al resto del mundo. Entonces la iglesia cristiana en el resto del mundo decía, hemos perdido 100 años de trabajo misionero en China porque la iglesia va a desaparecer. Después de unos años murió Mao Zedong y hubo cambio de gobierno y China otra vez se abrió de tal económicamente al resto del mundo y la iglesia cristiana pudo volver a China, no así en una forma formal como misioneros, pero por lo menos se daba cuenta de lo que estaba pasando en China. Durante esos años, cuando China estaba cerrado, la iglesia se crecía y multiplicaba y llegó a ser millones y millones y millones de personas. No desapareció. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, de todas formas, si uno lee con cuidado lo que dice según 1 Timoteo 2:1-4, no estamos orando para que Dios prospera al señor presidente, al señor alcalde, al señor gobernador, a quien sea, y que bendiga a esa persona y que prospera lo que él está tratando de decir. Lo que estamos orando es que Dios cumple su propósito a través de este gobierno. Creemos que tú eres soberano, que tú permitiste que esa persona gobierna y pedimos que durante el gobierno de él tú bendigas y prosperes a tu pueblo, que más gente llega a conocer al Señor Jesucristo que antes. Sí, eso es lo que debemos estar orando en cuanto a los gobiernos. Eso es de ayuda, Mauricio, porque es un problema. Señor, sí, señor. Sí. Entonces no sabemos qué está haciendo el Señor con Colombia en este momento, pero sí podemos orar y debemos orar. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad orar y hasta donde podemos participar en lo que Dios está haciendo a través de todo esto. Bueno, yo tengo acá varias diapositivas que habla de oración, porque creo que de todos los consejos personales que Pablo da a Timoteo, este tal vez es la más importante. Y si podemos tomar a pecho este consejo de orar más, yo sé que yo debo orar más de lo que oro y debo ajustar mis oraciones más y más a la palabra de Dios.
acá son ejemplos de la vida de Cristo. Usted puede buscarles en su tiempo, si quiere. Creo que están todos familiarizados, pero en su pico de popularidad, Cristo se apartaba de la gente para ir a orar. Cuando hubo problemas, él se apartaba de la gente para ir y orar. Antes de nombrar a sus 12 discípulos, él se apartaba y oraba toda la noche a Dios y luego nombraba a los 12 apóstoles. Antes de ir a la cruz, cuando Pedro y Juan y los demás dormían, él oraba y él les exhortaba: no duermes, oren para que no caigan en tentación. Vienen tiempos difíciles, fortalezcanse en oración. Ellos se fortalecieron con el sueño físico. Y cuando llegó la prueba, huyeron. Pero el Señor Jesucristo permaneció fiel. Entonces nos dio ese ejemplo de orar. ¿Y qué podemos concluir? Jesús daba ejemplo en su propia vida de la oración. Jesús enseñaba y animaba a sus discípulos a orar. Jesús advertía de las malas consecuencias de no orar. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? Ahora, acá una situación en la iglesia de los primeros años de la iglesia. Vamos a leer este versículo. Es en Hechos 4, 21 a 23. Haga el favor de buscar Hechos 4, de 21 a 23. Alguien que lo encuentre, por favor, lea ese pasaje. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que había dicho los jefes, los sacerdotes y los líderes religiosos. ¿Estoy leyendo bien? Sí. Sí. Bueno, entonces, recuerde la situación acá. El Señor Jesucristo fue matado, fue crucificado. 3 días después resucitó y animó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. El Espíritu llegó sobre la iglesia y Pedro empezó a predicar. Mucha gente llega a ser salvos. En el capítulo 3, Lucas da un ejemplo de muchas cosas que seguramente estaban ocurriendo en Jerusalén en esa época. Y ese ejemplo era Pedro y Juan sanó un cojo. Y el cojo empezaba a saltar y brincar y alabar a Dios. Y otra vez Pedro predica que en el nombre de Jesús este hombre fue sanado. Y Jesús murió y resucitó y debemos creer en él para el perdón de pecados. Mucha gente cree y empieza a seguir, y los sacerdotes, los mismos que mataron a Jesús, empiezan a advertir a Pedro y a Juan y a los demás: cállense y no habla más. Entonces, ¿qué van a pensar ellos? Pues que de pronto me van a crucificar también. Yo creo, ¿no? Lo meten en la cárcel, lo golpean a ellos y luego ellos llegan a la iglesia para contar todo lo que ha pasado. Ahora imagínese que usted es un creyente y Pedro y Juan le llega con esta narración de todo lo que les pasa y usted decide: bueno, voy a orar. ¿Cómo va a orar usted? Sí. Mi tendencia sería: ay, Señor, líbrame del peligro, ayúdame a saber, ¿será que debo irme? ¿Será que debo callarme? Señor, no permite que yo sufro. No, la oración de esta gente era: danos más valentía a hablar. Vamos a leer la oración de ellos. Empiece en versículo 24, el siguiente que leyó, con alabanza. Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron:
soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Sí, la primera cosa que hacen es alabar a Dios. La segunda cosa que hacen es citar la palabra de Dios. Acá están citando Salmo 2, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra, en Salmo 2 dice, su Mesías, su ungido. Y acá dice contra su Cristo, que es la palabra griega que quiere decir su ungido, ¿no? Y luego aplican la palabra de Dios que acabaron de orar a su situación. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo Jesús, a quien ungiste, que quiere decir el Cristo, ¿no? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y eso es exactamente lo que decía el Salmo que iba a pasar, ¿cierto? Los reyes y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. Luego, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea que ellos estaban reconociendo que la muerte de Cristo era la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que Poncio Pilato y Herodes no tienen responsabilidad en su muerte. Ellos sí tienen que responder ante Dios por ese pecado. Pero era la voluntad de Dios que Jesús muriera por nuestros pecados. Luego la oración sigue con la petición. Y ahora, Señor, mire sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. No piden que les libre de la persecución, sino que les dé la valentía a ser fieles testigos a través de la persecución. Esta oración me llama la atención, ¿sí? Primeramente, alaban a Dios, luego citan la palabra de Dios y lo aplican a su situación, y luego piden a Dios que les dé la valentía a serle fiel sin importar el costo. Si me golpean, que me golpean. Si me encarcelan, me encarcelan. Si me van a crucificar, que me crucifiquen, pero que no niego al Señor Jesucristo. Entonces, pues, otra vez, no es solo orar, sino que ¿qué es el contenido de nuestra oración? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está dirigido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Están nuestras oraciones en conformidad con la palabra de Dios? El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es que Dios ajuste sus cosas a lo que yo deseo, sino que yo ajusto mis cosas a lo que Él desea. Y cuando es así, puedo estar seguro. Como dice Primera de Juan, si pedimos cualquier cosa que está en conformidad a su voluntad, sabemos que tenemos esa cosa. Y debemos leer todas las veces que el Señor Jesucristo dice que pide y recibirá. Debemos leerlo a la luz de estos versículos también. Tenemos que ajustar nuestra vida, nuestro querer, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, nuestras oraciones tienen poder. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Esta es una oración que merece estudio. ¿Algún comentario? A ver, ¿en qué estamos? Si hemos terminado. Y la respuesta. Versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que se estaban congregados tembló. Piensa en Hechos 16 también, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios inmediatamente respondió dando a ellos lo que habían pedido. Denuedo, atrevimiento, valor para hablar la palabra de Dios así como Él. Bueno, acá hay un versículo del libro de Hechos, unos versículos. De Hechos 13. Hechos 13 fue un momento clave en la historia de la expansión de la iglesia. Empezaban
Pablo y Bernabé a ir y extender el evangelio a regiones donde no había judíos. Entonces, antes de ir, lo que provocaba ese primer viaje misionero de Pablo fue un culto de oración del liderazgo de la iglesia. Entonces, la iglesia en Chía, me imagino que tiene alguna estructura, algunas personas que son reconocidos como líderes. Como toda iglesia, me imagino que la iglesia en Chía tiene reuniones de negocios donde deciden qué vamos a hacer para Semana Santa, qué actividades vamos a realizar, cómo vamos a financiar esto, si vamos a seguir pagando arriendo o si vamos a intentar pues independizarnos y tener propiedad. Todas esas decisiones de negocios. Pero tiene reuniones de oración y ayuno. Acá es un ejemplo de los líderes de la iglesia en Antioquía que se reunían no para hablar de los negocios de la iglesia, sino para ayudar y dice ministrar al Señor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando. Eso es una palabra griega, leiturgeo, de donde viene liturgia en español. Y liturgeo quiere decir ministrar o servir, es una manera de servir, pero siempre en el sentido de culto y siempre al Señor. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces, antes de leer lo que dice el Espíritu Santo, ¿cómo podemos nosotros ministrar al Señor? ¿Cómo podemos nosotros servir al Señor? ¿Qué necesita Él de nosotros? ¿Necesita Dios algo que usted puede suplir? ¿Le puede dar un consejo o un regalo? No, Nada, ¿cierto? nada. Yo veo a Pablo batiendo la cabeza. No, Dios no necesita nada. Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios? Siendo obedientes. Bueno, ¿qué más? A través del servicio para otros. Bueno, mostrando amor a otros. ¿Algo más? Usted nos dijo en alguna de las, al principio, creo que en las primeras, que uno debía como preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿tú qué estás haciendo aquí alrededor mío en tu obra y cómo puedo yo participar en eso? Pues creo que sería Bueno. usando sus palabras. Pienso que sí. Sí, más o menos, yo creo que sí. Sí, y creo que, o sea que, no sé por qué nadie ha mencionado, pues la alabanza, la adoración, hasta orar a Dios y expresar nuestras peticiones, estamos reconociendo que le necesitamos. Trae sacrificio de alabanza a la casa del Señor, eso es un coro, ¿sí? Los sacrificios de Dios son agradecimiento, creo que los salmos dice gratitud, dice sacrificio de gratitud. Y eso es lo que estaba haciendo. Los líderes tenían su reunión de oración, de adoración, de pronto estaban cantando, leyendo la Biblia, enfocando en el Señor. Y en medio de eso, Dios les habló. Don Robert, Sí. y una práctica que de pronto nosotros no practicamos mucho y es el ayuno, ¿no? Y ayunar. Yo soy muy flojo para el ayuno, personalmente. No, Pablito siempre con su ayuno, hombre. No me meta con Pablito. Pero es una práctica bíblica que es importante, yo creo. Sí. Y vigilias. Sí, cuando yo primeramente llegué a Colombia era común vigilias y no de hasta medianoche, sino madrugaba.
en la vigilia. De todas formas, yo no quiero promover religiosidad, pero sí a través de estas disciplinas espirituales podemos agradar a Dios si de corazón y en verdad le estamos buscando. Y estos líderes de la iglesia en Antioquía estaban buscando al Señor y en medio de eso dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Y Pablo y Bernabé fueron en ese primer viaje misionero, que era como un patrón para los viajes que seguían después. Entonces, ¿qué podemos aprender de este ejemplo? Que además de reuniones de negocio, pues el liderazgo de la iglesia debe tener reuniones donde ministran al Señor, donde aparten una horita o algún tiempo. Algunas iglesias tienen la práctica de un retiro de líderes. Yo asistí a una iglesia en Estados Unidos donde antes de decidir qué van a hacer por el año, por un fin de semana, todo el liderazgo se fue de la ciudad a una parte apartada y gastaba el tiempo juntos y no era tiempo de discutir y hablar, sino de orar, de ayunar, de alabar, de buscar al Señor. Y luego después de eso volvían y tenían su reunión de negocios y decidían qué hacer. Pero era eso primero. Entonces, eso es algo que podemos aprender de este. Entonces, resumiendo, ¿qué nos ha enseñado ahora? Debemos ser frecuentes y constantes en la oración. Debemos poner cuidado a qué estamos orando. ¿Está en conformidad a la voluntad de Dios? ¿Incorpora la palabra de Dios? ¿Aplica la palabra de Dios a nuestra situación? ¿Qué es lo que motiva a orar? ¿Beneficio personal o realmente buscar la voluntad de Dios para nosotros y para otras personas? Y finalmente nos comprometemos. Yo sé que no estoy hablando acá como el que es más santo que ustedes, porque yo reconozco que yo debo orar más. Yo debo buscar al Señor más. Pero cada vez que paso por esta enseñanza, yo me acuso a mí mismo con mis propias palabras. Nos comprometeremos. El consejo de Pablo a Timoteo es orar y animar a los demás a orar. Sí, ese es clave, ese es importante, ese es un fundamento de la vida cristiana que no debemos ignorar o arrinconar. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo vamos de tiempo? A ver. Bueno, hemos gastado casi todo el tiempo en el primer consejo de Pablo, pero creo que es tiempo bien usado. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Alguien lea 1 Timoteo 4:12. Consejos personales de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Dice, bueno, si quieren yo lo leo, dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y pureza. Muy bien. Sí. Entonces, en 12a dice, en esta versión, ninguno tenga en poca tu juventud. No te menosprecie por tu juventud. Yo no soy joven. Y yo no sé, pero que seguramente hay cosas en cada uno de nosotros que nos hace sentir de alguna manera u otro insuficiente o incompetente o algo. Cada uno debe examinar su propia vida. Yo sé que en mi caso, aquí estoy un gringo hablando a colombianos en Colombia. ¿Qué derecho tengo yo? Sí, esas cosas me ocurren a veces. Yo sé que en mi edad, yo sé que soy física
y mentalmente tengo menos habilidad que tenía hace 10 años, hace 15 o 20 años. Entonces, eso también a veces me afecta, ¿sí? La edad. En mi caso no es juventud, sino demasiados años. Entonces, cada uno piensa en sí mismo. Algunos que son mujeres puede que dirán, pues, ¿y qué dice la Biblia acerca de mujeres? Prohíbo a la mujer a enseñar, que aprende en silencio, que se somete. Entonces, ¿qué papel yo tengo en la iglesia? Otras personas será otras cosas. Pero el consejo acá es que no depende de usted, depende del ¿qué? El don de Dios, el llamado de Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios. Sí, depende de Dios. Se acuerda de Moisés otra vez que decía, Señor, yo no sé hablar. Yo soy mal para hablar. Y Dios dice, ¿y quién creó la boca? Yo pongo mis palabras en tu boca. Jeremías también decía, ay, Señor, estoy demasiado joven. Y Dios dice que no diga que eres joven, porque yo he puesto mi palabra en tu boca. Entonces, Isaías, en cambio, ¿qué decía? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo soy voluntario. Entonces, que no deja que lo que usted observa como una deficiencia en su personalidad, su carácter, su físico, lo que fuera, sea un impedimento para lo que Dios le está mandando a hacer en la vida. Porque no depende de usted, depende de Dios. Entonces, la segunda parte del versículo 12 dice, en esta versión dice, sé ejemplo a los creyentes. Y hay una lista allá, palabra, conducta, amor, fe y pureza, y creo que dice espíritu también, ¿o no? Sí, no sé. Sí, Reina Valera dice espíritu. Espíritu, y no lo tengo en la lista. Me gustaría, yo he hablado harto, ¿qué quiere decir estas cosas para ustedes? Pues la palabra dice, don Robert, que en los años y en las canas está la sabiduría. Entonces, pues creo que ahí responde un poco que aunque la edad y eso pues nos agoten un poco más, pues el Señor regala sabiduría por la experiencia de los años También. que hemos vivido en el Señor. Entonces, eso es una gran bendición. Y esta lista, palabra, conducta, amor, fe, pureza y espíritu. Pues en la vivencia con Cristo, creo que es, sí, ese proceso de santificación en el que el Señor nos lleva, mejorando nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Como dice Romanos, cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Entonces creo que en ese sentido es esa intimidad con el Señor lo que nos permite poder poder dar ejemplo, ¿sí? En lo que decimos, en lo que vivimos, en el amor, la fe, la pureza y el vivir en Cristo por medio del Espíritu Santo. Sí, sí. La vida de uno habla volúmenes. Y luego cuando uno habla palabras, eso pues tienen autoridad por la manera en que uno vive. Es por eso. Vamos a continuar entonces. En Primera de Timoteo, vamos a continuar. ¿Alguien quiere leer los versículos que siguen, por favor? Estamos en el mismo capítulo 4. Dice Ya leímos 12, entonces 13 a 16. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado
Sí, de cómo 16. vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Muy bien. Sí, esa es una versión que hace claro que no es que Timoteo te está salvando a ti mismo. Muy bien. Entonces acá lo que Pablo está diciendo es que hay una lista de cosas acá, pero repite 2 veces, ocúpate. Sí, o sea que debemos dedicarnos a lo que agiliza la obra de Dios en nosotros mismos. Sí, y en cuanto al don espiritual, acá era por medio de profecía. Nadie nunca profetizó sobre mí, pero sé de 1 Corintios 12 que todo creyente recibe un don. Todos hemos recibido, y la palabra, ¿sabe qué? La palabra don es carismata. Los dones son carismata. Y eso viene, yo sé que en español carisma es como una personalidad especialmente llamativo, pero allá caris es gracia y carismata son manifestaciones de la gracia de Dios. Entonces no habla de cómo es su personalidad, sino habla del hecho de que Dios ha derramado su gracia en el corazón de cada uno en una forma distinta. Cuando el ángel dijo a María que iba a tener el Señor Jesucristo, él dice que Dios te ha dado gracia. Básicamente es lo que está diciendo allá. Es la gracia de Dios, un don espiritual. Timoteo también debe ocuparse de sí mismo. Sí, debe estar siempre autocriticando. Y yo digo criticando no en el sentido de hablar negativamente de uno mismo, sino que de mirar con un ojo crítico la vida de uno. Y eso puede incluir aprobar lo que está bueno y estar dispuesto a cambiar y mejorar lo que no está en conformidad a la palabra de Dios. Y así permitir que la palabra de Dios me enseñe a mí mismo para después yo puedo enseñar a otros. Esa es como la idea de estos versículos para mí. Entonces, no sé si tenemos tiempo a meternos en esto o no. No, realmente no. Tenemos 3 minutos. Entonces, si Dios permite, hoy en 15 días vamos a volvernos a reunir a las 8:30 y vamos a empezar acá. Y mientras tanto, ustedes todos han recibido el material. Si quiere adelantar y leer algunos de estos pasajes y la manera o sea que el tema de esta sección que estamos tratando es consejos personales de Pablo a Timoteo y cómo aplicarlos a nuestras vidas. Y la idea es entonces agilizar lo que Dios está tratando de hacer en mi propia vida, para que yo sea un siervo más útil a Dios cada día. Entonces, con eso, yo creo que terminamos. Don Roberto, muchísimas gracias. Dentro de 8 días tenemos una actividad en la iglesia. Estamos haciendo un curso de espiritualidad emocionalmente sana con Mario y Olguita de Conexión Vital. Entonces no vamos a tener reunión, pero dentro de 15 días retomamos. Ya están publicados los videos ya están publicados, entonces yo ya en el chat se los envié para que ustedes vuelvan a repasarlos, a veces escucharlos de nuevo hace que podamos tomar cosas que se nos pasaron por alto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, don Robert. Gracias a todos por su esfuerzo de reunirse los sábados. Hernana ya es del consultorio, pero gracias al Sí. Señor que podemos estar acá reunidos aprendiendo. Un abrazo gigante, nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Bueno. Gracias, don Feliz día, Roberto. hermana. Gracias, Roberto.